Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso aquí en estas sesiones hablando de autores europeos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, pues prácticamente funda el, la tradición estructuralística, funda la lingüística, funda el método estructural y de alguna manera es precursor de la semiología. Bueno, pues lo preconiza, ¿no? Y posteriormente, pues es Barthes el que realmente toma la estafeta para el desarrollo de la semiología. Pues vamos a hablar un poco acerca de Saussure. Para ello les voy a compartir en un momento más mi pantalla. Simplemente decir que como antecedente, bueno, Ferdinand de Saussure era uno de los hijos queridos de la familia Saussure, una familia que tenía mucho contacto con la aristocracia en ese momento. El padre de Ferdinand de Saussure pues, era un profesor muy destacado en la universidad. Su tío, bueno, pues era un geólogo muy importante. De hecho, si ustedes buscan en internet van a poder encontrar que hay un mineral que recibe el nombre de Sausurita, ¿no? Precisamente por el tío, que es el que hace ciertas investigaciones que lo ayudan a encontrar este mineral y que dedica su vida a las propiedades a relatar las propiedades de este mineral. Bueno, pues Ferdinand de Saussure recibe una de las mejores educaciones que se puede tener en su época. A los veintitantos años, él empieza a escribir su tesis doctoral acerca de las vocales en las lenguas indoeuropeas y también, bueno, pues empieza a impartir algunos cursos. De hecho, en el caso de Ferdinand de Saussure, ahora sí voy a compartir la pantalla. Ok, en el caso de Ferdinand de Saussure, tenemos que impartió 3 cursos de lingüística general, como él la llamaba, ¿sí? Y posterior a su muerte, pues los alumnos que tomaron clase con él, pues recopilaron sus apuntes, se juntaron y mandaron imprimir esta obra, Curso de Lingüística General, que aparece ahí en 1916. Sin embargo, cabe destacar que esta obra no fue escrita por Saussure, sino que fue una recopilación y una curaduría que hicieron de los apuntes de los estudiantes que estuvieron en cualquiera de esos 3 cursos que dio Ferdinand de Saussure sobre lingüística general. Después de abordar estos cursos, jamás volvió a abordar la cuestión en toda su vida, murió y pues no dejó obra alguna además de la tesis doctoral. Bueno, vamos a regresar a esto un poco más adelante, pero aquí, por ejemplo, la cuestión es que el llamado curso de lingüística general fue publicado por Charles Bailey y Albert Séché, no sé cómo se pronuncia esto muy bien, ¿no? Espero haberlo pronunciado bien. Y una de las cosas que se preguntan es, bueno, si son los apuntes de los estudiantes, ¿hasta dónde o hasta qué punto reproducen de manera fidedigna, de manera exacta, precisa, la obra de Saussure? Pues no lo sabemos. No tenemos manera de saberlo porque no tenemos contra qué contrastarlo. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo con los especialistas, una vez que uno lee de principio a final el curso de lingüística en general, pues empieza a haber contradicciones, dicen nebulosas conceptuales, fallas en la argumentación e incluso el uso indistinto de términos. Por ejemplo, el más acusado es el término estructura y el término sistema, que en algunos casos pues, se da como si fueran lo mismo, en otros no. Después vamos a llegar a un acuerdo, ustedes y nosotros, ustedes y su servidor, acerca de qué llamar como estructura, qué llamar como sistema, para también referirnos a estas cosas y posteriormente abordarlas en el desarrollo de otros autores, ¿no? Robert Gödel, que es otro de los alumnos de Saussure, escribió otra versión, ¿sí?
que se llama A Geneva School, Reader and Linguistics, ¿no? Que es una obra que él dice, bueno, pues los apuntes de Charles Valley, de Albert Schehein, olvidaron algunas cosas, otras cosas no estaban muy bien, les quiso corregir la plana. Este libro, pues, aparece mucho después, ¿no? Del curso de Lingüística General. El curso de Lingüística General es sumamente célebre, viaja por el mundo, llega a manos de Roman Jakobson, quien, pues, empieza a hacer una divulgación bastante extensa de este libro y lo lleva, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York, donde es conocido ya mundialmente, ¿no? Entonces, el libro de Gödel, no sabemos bien a bien qué sea lo que tenga, pero cuando menos podemos decir que no tuvo la influencia que tuvo el curso de Lingüística General para detonar todo un movimiento filosófico, metodológico, que es el estructuralismo, y que, bueno, pues gracias a estas reflexiones, pues después estas, digámoslo así, cuestiones seminales que presenta el estructuralismo chocan con algunos análisis de lo que después se va a llamar crítica literaria, por una parte, y por otra parte, toda la filosofía del siglo XX a partir de los años 50, en los análisis que tienen que ver con cuestiones sociológicas, por ejemplo, o hasta políticas. Bueno, pues, ¿qué creen? En 1996, ¿sí? Una vez que se vende finalmente los causavientes descendientes de los Saussure, pues venden la mansión Saussure allá en Ginebra. Y cuando venden la mansión, pues se encuentran que en el invernadero, cuando empiezan a mover cosas, pues detrás de una maceta, encuentran un manuscrito de Ferdinand de Saussure de 70 páginas que se titula De la doble esencia del lenguaje. ¿Sí? Este manuscrito, pues, es recopilado, es traducido. Actualmente hay esta versión de Gediza que se llama Escrito sobre la lingüística general. Yo no conozco el texto, para ser completamente francos y honestos. Y, bueno, pues, esta versión de Saussure, pues, contrasta con lo que fue su biografía, porque, pues, él escribía cosas y narran sus biógrafos, su propia familia, que lo que escribía no le satisfacía, ¿no? Y lo desechaba, ¿no? Lo quemaba, se deshacía de él. Entonces no tenía intención de guardar nada. Por eso es que los alumnos de Saussure, pues viendo que no hay nada alrededor, pues juntan los apuntes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues está este libro para aquel que guste hacer una revisión del mismo. Yo le recomendaría leer primero el curso de Lingüística General y después ver aquí si hay algunas cosas que se puedan aclarar, ¿no? ¿Por qué es importante la obra de Saussure? Hay tres aportes clave en la obra de Saussure. A través de la lingüística general, Saussure le da un giro totalmente nuevo a la lingüística, ¿no? Prácticamente crea una manera de estudiar la lingüística moderna. En un segundo momento, pues lo que hace es heredar el llamado método estructural para el estudio de las ciencias, ¿no? Y ahí dice de las ciencias porque hubo estructuralismo histórico, ¿sí? Hubo estructuralismo literario, estructuralismo social, estructuralismo político, estructuralismo en las ciencias naturales. O sea, en realidad el método estructural es un método que también pretendía o tenía intenciones holísticas, ¿no? Es decir, de abarcar muchas ciencias y ser una transdisciplina incluso. Y por otra parte, pues también a través de eso se funda la semiología. ¿Qué es la semiología? El estudio de los signos en el seno de la vida social. ¿Correcto? Ya había habido estudios acerca de los signos, sí, por supuesto, con los escolásticos, Santo Tomás de Aquino, con ¿cómo se llama? Scott, con Occam, había habido ya estudio de los signos de alguna manera, pero a partir de eso sí, se estudian los signos desde una perspectiva más original, más orientada a la cuestión de
relacionarla, ¿sí?, entre todos sus componentes. Vamos a ver si nos queda más claro esto un poquito más adelante. Pero para tal efecto voy a darme unos cuantos minutos para tratar de explicar, ¿sí?, más o menos cuál es el pensamiento de Saussure. Bien, Saussure explica las cosas a partir de dicotomías. ¿Qué es una dicotomía? Una dicotomía es un par de opuestos, ¿sí? Son cosas que están opuestas, pero que operacionalmente, que funcionalmente hablando son complementarias, ¿sí? Una no puede existir sin la otra, es su complemento, pero están opuestas, ¿sí? Hablemos aquí, por ejemplo, de la procreación, ¿no? ¿Sí? En la procreación, es decir, para que haya un hijo, pues debe haber un padre y una madre biológicamente hablando, ¿no? Que tengan esa capacidad de reproducirse biológicamente, ¿sí? Son dos unidades que son completamente opuestas, ¿sí? Las características fenotípicas, genotípicas del varón no son las mismas que las de la mujer, hablando en términos de órganos reproductivos para la procreación. No es lo mismo, son opuestos, pero son complementarios. Complementarios en el sentido de que una vez que cada quien cumple la función esperada, pues hay un resultado, ¿no? Entonces es como una bisagra, ¿sí?, en la cual son dos cosas que son completamente separadas, ¿sí?, que están cada una, digamos, por su lado, pero hay un pequeño espacio que las integra con funciones que son complementarias, ¿sí?, aunque sean entidades aparte, ¿no? Esto ocurre con el significante y el significado, que es la primera de las dicotomías saussureanas. En un momento más vamos a explicarlas. La lengua al habla, la sincronía diacronía, y algunas otras más, ¿sí? Saussure entiende que la lingüística, que el lenguaje en particular, es un sistema de signos, o sea, así lo denomina él. Aquí vamos a tratar de entender esto que se dice, ¿no?, con Saussure. Antes de Saussure, pues había habido algunas explicaciones acerca de la lengua, acerca del lenguaje y de cómo funcionaba todo esto. Por ejemplo, tenemos en los diálogos de Platón este diálogo llamado de Crátilo, ¿no? Y entonces es un diálogo que se establece entre Hermógenes y Crátilo. Vamos a ver aquí, a tratar de leer qué es lo que pasa en este diálogo para enterarnos de las cosas. Dice Hermógenes: Sócrates, aquí Crátilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea este el nombre que le imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos los hombres, tanto griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres. Pues bien, Sócrates, yo, pese a haber dialogado a menudo con este y con muchos otros, no soy capaz de creerme que la exactitud de un nombre no sea otra cosa más que pacto y consenso. Es decir, por una parte tenemos a Hermógenes, ¿sí? Y por otra parte tenemos a Crátilo. ¿Qué es lo que piensa Hermógenes? Hermógenes dice, las cosas tienen el nombre que les corresponde por naturaleza, ¿sí? Mientras que Crátilo, ¿qué es lo que dice? Pues yo no me creo eso, yo más bien creo que los nombres que tienen las cosas son a partir de una convención, a partir de pacto y consenso, es decir, de un acuerdo. Y a esto que está aquí le vamos a llamar mesa, y a esto que está aquí le vamos a llamar vaso, y así va a ser de hoy en adelante. Ah, pues qué bien, ¿no? Es decir, no hay nada en esto que simplemente viéndolo yo desde el punto de vista de Hermógenes, yo diga, ah, pues esto se parece tanto a un vaso que debe ser un vaso, ¿no? Y entonces tiene por naturaleza ese nombre. Bueno, dice entonces, conocer es nombrar, es una cuestión metafísica, responde Sócrates. Pero dime, a continuación todavía una cosa, ¿cuál es para nosotros la función que tienen los nombres y cuál decimos que es su hermoso resultado? Le pregunta Sócrates a Crátilo y Crátilo le dice, creo que enseñar, Sócrates, y esto es muy simple, el que conoce los nombres, conoce las cosas.
O sea, imagínense aquí lo que ya está prefigurado en los diálogos de Platón. Lo que nos están diciendo es que cuando nosotros conocemos estas cosas, tenemos cómo nombrarlas. Nombrar las cosas es conocerlas, nombrar las cosas es tenerlas en la mente. Es lo que nos está diciendo Crátilo, ¿no? Una situación tan nimia que se encuentran un perrito, quieren adoptarlo a una familia y realmente empieza a ser el perro de la familia cuando nombran al perro. Porque ya es algo conocido. Y a partir de eso, bueno, pues ¿qué pasa? Empieza una relación con las cosas. Es decir, los nombres de las cosas, la manera en la que nosotros nos referimos al mundo, es conocer el mundo, ¿sí? La manera, las palabras que nosotros utilizamos para designar a las personas o a las cosas, además de nombrarlas, es reconocerlas. Y en ese reconocimiento las reconozco con desprecio, las reconozco con admiración, las reconozco con desdén, ¿cómo las reconozco? ¿Qué tipo de palabras estoy usando para referirme a las personas y de qué manera? ¿No? Bueno, pues tomando en cuenta eso que dice Crátilo, que el lenguaje es pacto y consenso, es decir, que el lenguaje es convencional, que las cosas tienen los nombres que de alguna manera les hemos dado a los hombres, no porque tuvieran esos nombres, sino porque nosotros se los dimos, pues entonces, basado en esto, se funda la obra de Saussure. Es muy importante saber esto porque acuérdense que desde el punto de vista religioso se nos dan algunas explicaciones acerca del lenguaje y de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis se dice que hay muchas lenguas distintas porque los hombres quisieron construir una torre en Babel, ¿no? Para llegar al cielo y ser como dioses. Y entonces de castigo, Dios hace surgir los diferentes idiomas de tal suerte que no se entienden más y no pueden acabar la torre, ¿no? O también en el Génesis resulta que Dios, cuando hace el mundo, le da al hombre la potestad de nombrar a cada uno de los animales. Los pone frente a él y el hombre, al nombrarlos, ¿sí? Los va reconociendo, ¿sí? Les va dando su ser a través de su nombre, ¿no? Entonces, bueno, eran, digamos, algunas maneras de entender la cuestión de los nombres de las cosas. Cuando llega este dilema ante Saussure, pues Saussure, digamos que no se hace partidario completamente de uno ni de otro, él toma un camino alterno y en lugar de hablar de nombres, él habla a partir de un concepto que introduce, que es el llamado signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico dice, vincula un nombre, no nada más vincula un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica, ¿sí? Hace un momento hablábamos acerca de una bisagra, pues esto es como una bisagra, donde en un signo sería la bisagra completa, se integran dos superficies que pueden tener contacto, pero pueden estar separadas. Esas dos superficies son un concepto y una imagen acústica. ¿Qué es eso de un concepto? Un concepto quiere decir un producto de la razón, del intelecto, ¿sí? Y una imagen acústica, pues es cuando yo escucho el sonido de una determinada palabra. Entonces, pues si yo quiero referirme a esto, ¿sí? Pues esto tiene una palabra específica, una imagen acústica que es termo. Y cuando yo le digo a alguien más, oye, ¿me pasas el termo? Pues él escucha primero esa imagen acústica, es decir, escucha el sonido que yo estoy articulando y ese sonido lo relaciona con un concepto. ¿Cuál es ese concepto? Pues la utilidad, el ser de este termo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Muy bien, entonces hay una vinculación entre un determinado concepto, es decir, una cuestión racional, ¿sí? Y una realidad material tangible que es la imagen acústica, es decir, el nombre pronunciado de eso que estoy nombrando.
En este orden de ideas, bueno, pues ese concepto recibe el nombre de significado y la imagen acústica recibe el nombre de significante. Como decíamos, es una especie de bisagra, el signo, perdón, en donde por una parte está el significado, que es la cuestión mental, racional, ¿sí? Significado, y otra, el significante. Pero juntos, cuando se tocan en esa bisagra, se convierten en el signo lingüístico. En otras palabras, el signo lingüístico es una relación sostenida entre el significado y el significante, ¿sí? Los conceptos de manera pura no existen, ¿sí? El sonido de manera pura no me da nada. Tiene que haber esa relación entre el concepto y la imagen acústica, entre significado o concepto y significante o imagen acústica para lograr una totalidad, para lograr una relación entre ambos. ¿Correcto? Bien, ¿cuáles son esas características que Saussure le endilga al signo lingüístico? Bueno, pues la primera de ellas dice que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Qué quiere decir que es arbitrario? Que a diferencia de Hermógenes, quien decía que las cosas tienen el nombre que les corresponde por naturaleza, pues aquí dice, bueno, pues no necesariamente es que las cosas deban de nombrarse de una manera porque les corresponde por naturaleza, sino que muchas veces el nombre que le fue puesto es completamente arbitrario. ¿Qué quiere decir que es arbitrario? Que no necesariamente es motivado, que posiblemente se puso en un momento por una determinada razón que desconocemos, ¿sí? Pero que definitivamente no es un reflejo de una cuestión natural. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, incluso en el caso de las onomatopeyas son los sonidos, ¿no? Que nosotros tratamos de interpretar acerca de las cosas. Por ejemplo, el ladrido de un perro cuando nosotros lo pronunciamos, es una onomatopeya. Y entonces, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a cualquier persona aquí en México, oye, ¿cómo ladra el perro? El sonido onomatopéyico que va a dar del ladrido del perro es guau, guau. ¿Sí? ¿Podríamos decir que eso es natural? Decimos, sí, se oye guau, guau. Claro, ¿no? Pues cualquiera diría que guau, guau es un perro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se llama guau, guau el perro? Bueno, pues no sabemos. Pero si le preguntamos por ejemplo, un americano no nos va a decir que el perro ladra guau, guau, va a decir, claro que no. Yo escucho perfectamente que el perro ladra woof, woof. O sea que ni siquiera en la onomatopeya podemos decir que existe un reflejo completamente natural de lo que es la manera que tenemos de nombrarlo. Si nosotros le decimos a una persona aquí de rancho, decimos, oye, ¿cómo es que canta el gallo? Nos va a decir, pues obvio, canta kikiriki. Pero si nosotros se lo preguntamos a un francés, nos va a decir, pues los gallos cantan cocorocó. ¿Quién tiene la razón? O sea, no podemos ser partidarios de Hermógenes diciendo que hay una especie de reflejo o de cuestión natural con respecto a los nombres y que tienen el que les corresponde porque pues, por naturaleza casi las cosas podrían decir su propio nombre. No, al contrario, pues aquí la manera que nosotros tenemos de referirnos a las cosas, el signo es completamente arbitrario. Y aquí tenemos un ejemplo en esta pintura de Magritte, donde pues, lo que vemos es una pipa y dice, esto no es una pipa. Pues en realidad aquí podemos darle la razón a Magritte porque lo que estamos viendo no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Y van a decir, ay, por el amor de Dios, qué cosa más exagerada. Pues sí, precisamente los signos cumplen la función de sustituir a las cosas. Lo que estamos viendo es un signo de una pipa, no una pipa. A veces se nos olvida que las imágenes son signos. Es decir, las imágenes reflejan a su referente, pero no son su referente. Un signo se parece a su referente de algún modo arbitrariamente, pero no es el referente. Una foto de una pipa es una foto, no es una pipa.
refleja una pipa, pero no es una pipa. Es una fotografía. Como signo, tiene la función de sustituir a la pipa. No en todas sus características, sino en las que tienen que ver con su carácter semántico, simbólico. ¿Correcto? Pues obviamente yo no puedo ponerle a esta imagen tabaco y fumar, por supuesto que no, porque es un signo. Y un signo lo que hace es funciona como representante de la cosa, pero no es la cosa. Funciona como su representante. Eso nos debe quedar completamente claro, porque más adelante este concepto es clave en todo el desarrollo del estructuralismo. El estructuralismo no se pregunta de cómo son las cosas, como hacen las filosofías anteriores. El estructuralismo se pregunta cómo funcionan las cosas. No le importa tanto saber qué es un signo. Lo que le importa saber es cómo funcionan los signos. Es decir, cómo los signos son representantes de otras cosas. No importa lo que son, importa cómo funcionan. ¿Sí? La segunda característica del signo es la linealidad, de acuerdo con Saussure. ¿Sí? ¿Qué es esto de que el signo sea lineal? Bueno, pues aquí estamos viendo una serie de signos establecidos en ese carácter lineal en la escritura, ¿sí? En esta que es la piedra de Rosetta, ¿no? La piedra de Rosetta que está ahí y al lado tenemos a este arqueólogo que en la expedición de Napoleón Bonaparte allá a Egipto, pues encontró esta piedra que es la llamada piedra Rosetta. ¿Y qué pasa con esta piedra Rosetta? Pues que ahí venía una serie de inscripciones en griego copto, en jeroglíficos griegos, y no me acuerdo cuál era la otra escritura, pero a este personaje que se llama Champollion le permitió descifrar los jeroglíficos a partir de relacionarlos con los otros signos que estaban ahí y saber su significado, ¿no? Pues aquí nos están diciendo que el signo lingüístico es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que el signo lingüístico va un signo tras otro signo, tras otro signo, tras otro signo. No hay dos al mismo tiempo, ni mucho menos. El signo lingüístico, dice Saussure, es lineal. En otras palabras, no puedo pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Es una después de la otra, una después de la otra, ¿no? Entonces, primera característica es que es arbitrario, es decir, nadie sabe por qué tiene el nombre que tiene, pero tienes un nombre al fin, ¿no? Segunda característica, que es lineal, es decir, va uno después de otro. El hecho de que vaya uno después de otro crea otro fenómeno que se llama sintaxis, que después vamos a ver en qué consiste, ¿no? Pero de alguna manera pues, se prefigura con este concepto, ¿no? Saussure habla de una característica del signo que es la inmutabilidad del signo. ¿Qué quiere decir eso de inmutabilidad del signo? Que una vez que se escoge una forma de nombrar las cosas, un significante, es decir, una serie de sonidos, pues la lengua no lo cambia. ¿Qué quiere decir que no lo cambia? Que nosotros no podemos llegar el día de mañana y decir, desde hoy mi tarro se va a llamar llavero, ¿sí? Y aquí con todos, cuando yo diga pásenme el llavero, me tienen que pasar el termo. Pues no. No podemos estar cambiando el significante siempre. Es decir, el nombre, el significante es el nombre, el significante es el sonido, ¿sí? No podemos estar cambiando el significante de las cosas constantemente porque entonces no serviría. No sabríamos a qué nos referimos. Lo que ayer era pinza, hoy es lápiz, mañana es sábana y pasado mañana pera. No, pues no. Debe de tener una regularidad, ¿sí? A esto le llama inmutabilidad del signo, ¿sí? Es decir, la relación entre significante, es decir, la manera que tenemos de nombrarlo y el significado, lo que significa, debe ser una relación que se mantenga a través del tiempo, de un tiempo razonable, vamos a decir, ¿no? Para que se haga de uso regular y sepamos efectivamente a qué nos estamos refiriendo. Otra de las características del signo es la llamada mutabilidad. Sí, acabamos de ver inmutabilidad. Ahora vemos mutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo uso que hacemos de los significantes puede que
así, vayan desplazando, como si se tratara de dos superficies, ¿sí? El significado de las cosas. Pueden modificar esa relación inicial que se tenía entre un significante y un significado y pues tomar otro más y crear una nueva relación. Por ejemplo, en la computadora, para la computadora tenemos este dispositivo y este dispositivo le hemos puesto el nombre de ratón. Es decir, que el significante ratón que ya existía para designar un animal con cola, más o menos pues de este tamaño, ¿no? Pues ahora también es utilizado ese mismo significante con otro concepto, con otro significado distinto. ¿Cuál es? Que si yo le digo a alguien, pásame el ratón y estoy al lado de la computadora, pues lo que espero que me pase es esto. ¿Sí? En otras palabras, ese concepto, el concepto ratón, tiene dos significantes, perdón, tiene un significante y dos posibles significados. Un significante que es la misma palabra, que se llama ratón, se pronuncia de la misma manera, se escribe de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Pero el significado 1 es el animal que anda corriendo por ahí. El significado 2 es este dispositivo que me permite controlar algunos aspectos de la computadora. Entonces, los mismos hablantes a veces van escogiendo nuevos significantes que van desplazando a otros significados y van modificando esto. Gracias a esto entendemos cómo van evolucionando las lenguas, diría Saussure, ¿no? Bien, tenemos entonces esto que es la llamada noción del signo lingüístico. Para empezar, tendríamos que decir que un signo es una cosa que sustituye a otra. La sustituye como su representante. Por ejemplo, una fotografía de mi novia, pues, ¿qué es lo que hace? Sustituye a mi novia. Pero la fotografía no es mi novia. Es el representante de mi novia. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Todo signo entonces tiene, todo signo lingüístico, porque estamos hablando de Saussure, tiene una imagen acústica llamada significante. Es decir, es como su nombre, ¿no? Es la manera que lo pronuncio. Ajá. Y otra, ¿sí? Otra noción que se llama significado, ¿correcto? Vamos a verlo en este diagrama. El signo es la combinación, el signo es la integración de dos funciones que son opuestas, porque no son lo mismo, pero que son complementarias. Es decir, las dos coadyuvan a que haya un signo, ¿no? Una parte es el significado y otra parte es el significante. El significante es la imagen acústica. El significado es, vamos a decirlo así, la imagen mental del proceso, ¿no? Pues muy bien, aquí con el ratón me muevo y veo cómo van intensificándose ambos conceptos, ¿no? Significante, nuevamente, es la imagen acústica, es decir, cuando yo escucho que alguien habla, ¿sí? Y a la relación que tienen todos esos sonidos entre sí, los capto como una unidad, los interpreto y tengo una imagen mental de ello, ¿no? Bien, la imagen mental, dice aquí, es la cara abstracta del signo, la noción o concepto, mientras que la imagen acústica es la cara sensorial del signo, o sensual, ¿no? Sensorial o sensual. En este caso, es una secuencia de sonidos que nosotros también conocemos con el nombre de fonemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo tenemos, el significado de la imagen mental, ¿sí? Y el significante, como vemos acá, ¿no? El significante es todos estos ruidos, todos estos sonidos que hacemos cuando pronunciamos una determinada palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí está uno a uno los determinados fonemas de la palabra perro. Y cuando yo pronuncio perro, pues aquí está el sonido que emito. Esto es el significante, ¿no? Es la relación que hay entre los fonemas, entre los diferentes sonidos que puedo articular con mi aparato fonador. Y por otra parte está el significado, que es
una imagen mental que yo me hago a partir de esto, ¿no? Cuando yo le digo, oye, alguien, fíjate que tengo un perro, pues a lo mejor evoco esta imagen mental, este concepto, este significado, en una determinada persona, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Tenemos entonces que este signo lingüístico está integrado, como decíamos, por un significante y un significado, ¿sí? Este significante, decíamos que era el sonido como tal, o mejor dicho, la relación entre diferentes sonidos, ¿sí? Que se integran como una totalidad en una palabra. Puede ser perro, puede ser dog, puede ser peck, puede ser shan. Todos estos significantes que son sonidos, finalmente, ¿sí? Combinación de sonidos, pues lo que hacen es ser representantes de un concepto, de una imagen mental que es esto, ¿no? Cuando yo le digo a un maya, peck, pues entonces se imagina este perro. Cuando yo a un francés le digo la palabra shan, en el momento en que pronuncio esto, esta combinación de sonidos, él los interpreta como un concepto que es este perro, ¿no? ¿Ok? Significante entonces es ese conjunto de sonidos, ¿no? O esa realidad material del signo, mientras el significado es la imagen mental del signo, ¿no? Vamos a verlo acá, por ejemplo, tengo el significante perro, ¿no? Es la combinación de fonemas, la combinación de sonidos, perro, ¿no? Y entonces, a partir de que yo pronuncio esto y alguien capta ese sonido, pues entonces se forma una idea que es llamada significado. Pero ¿qué idea se forma? A lo mejor yo estoy pensando en un perro así y ustedes están pensando en un perro así. O a lo mejor por allá se piensa en un perro así o en un perro así. Es decir, ¿cuál de estos perros es el más preciso o el más adecuado cuando yo utilizo la palabra perro? Pues podríamos decir que todos y ninguno. ¿Por qué? Porque hemos hablado que es una función. No nos interesa lo que es, nos interesa cómo funciona. Y cómo funciona, funciona como un representante de. Independientemente de su forma, uno es más grande, otro es más pequeño, otro es gordo, esto es flaco, ¿no? Independientemente de su forma, tienen la misma función. Y aquí voy a introducir un concepto, ¿no? Estructuralmente hablando, es lo mismo. Yo puedo distinguir un perro por sus rasgos estructurales. Y si veo que tiene los bigotes un poco más largos y que es un poco más pequeño y que tiene las patas de otra manera y que empieza a maullar, digo, eso ya no es perro. ¿Sí? Por más que se pareciera a un perro, diría, eso ya no es un perro. ¿Sí? Este concepto reside en el sujeto a través de su experiencia, ¿sí? Y este concepto se va creando a través de la relación que tiene con cada vez que se nombra la palabra que es el representante de este concepto. Diríamos en términos de Charles Sanders Peirce, eso ya lo verán cuando vean semiótica, ¿cuál de estos perros tiene un mayor nivel de identidad perruna o de perricidad? ¿O cuál de ellos refleja mejor el concepto de perro? Pues todos y ninguno, ¿sí? Porque finalmente es una imagen mental, y al ser una imagen mental no es una cosa física de la realidad, es una imagen mental, es una idea que estructuralmente hablando, ¿sí? Tiene todos los rasgos para que yo sepa que se trata de un perro y no de un elefante, ¿no? Así que hay diversas formas de concebir, ¿sí? A un perro, aunque todas son equivalentes estructuralmente hablando, y hay una serie de formas, ¿sí? Para designar a este contenido mental o este concepto, ¿qué son los significantes? Puedo decirle dog, puedo decirle perro, shan, peck, ¿no? Cada una de ellas, ¿cuál es la mejor? Pues todas
dependiendo del contexto en el cual las utilices, ¿no? Y hay una relación entre significante y significado, es decir, si yo digo PEC en significante, pues obtendré automáticamente un significado en lengua maya. Pero nuevamente son significado y significante, son como una bisagra que integran una cosa que nosotros llamamos signo. El signo es una relación entre el significante y el significado. Es esa relación de bisagra, decíamos, ¿no? Muy bien. Pero cuando nosotros nos expresamos, decíamos hace un momento que el signo es lineal. El signo que está integrado por significante y significado es lineal y va uno después de otro, uno después de otro. Bueno, pues ¿de dónde salen las categorías del signo? Vamos con la siguiente dicotomía. Ya hemos explicado la dicotomía significante por un lado, significado por el otro, que se integran, ¿sí? En una especie de bisagra y hacen el signo. Muy bien. Pero ahora, ¿qué características tiene este signo? Bueno, pues llegamos a la segunda dicotomía, es la dicotomía paradigma-sintagma. ¿Pero qué es un paradigma? Nos preguntamos. Pues aquí nos está diciendo un paradigma lo que es una colección de un conjunto de funciones o de objetos que tienen las mismas características. Por ejemplo, en este paradigma, pues nos encontramos el sombrero de charro, un sombrero Panamá o una gorra. ¿Son distintos entre sí? Por supuesto que son distintos entre sí, materialmente hablando, son distintos entre sí, pero estructuralmente hablando tienen la misma función. Sirven para lo mismo, para cubrir la cabeza. Unos más, otros menos, unos de una manera, de una forma, otros de otra forma. No importando la forma, tienen los mismos rasgos estructurales. Así como un perro pues tiene los mismos rasgos de otro perro, aunque no sean de la misma raza, pues aquí los sombreros, aunque no tengan las mismas dimensiones, por ejemplo, pues sirven para lo mismo, que es para cubrir la cabeza. Muy bien. Estructuralmente hablando, los podemos meter en estas colecciones, en esta colección de paradigmas, porque sirven para lo mismo. ¿Para qué es? Para usarlos en la cabeza. Y como los signos son lineales, al menos los signos lingüísticos, podríamos decir que al interior del paradigma, en esta colección, se opera a través de una exclusión. ¿Qué quiere decir a través de una exclusión? Que si yo quiero usar alguno de estos, pues automáticamente tengo que descartar todos los demás. ¿Sí? O sea, en realidad no podría usar todos al mismo tiempo porque el signo lingüístico, decíamos, es lineal. Tengo que usar uno u otro, ¿no? Y para aquellos que están diciendo, pero sí, si me pongo la cachucha ahí encima, no, pues no. No están entendiendo bien el ejemplo. Yo no lo estoy diciendo por lo que son los objetos, sino por la función que cubren, ¿correcto? En el caso de las palabras, cuando yo decido utilizar una palabra en concreto, pasa lo mismo. Esa palabra seguramente pertenece a un paradigma, es decir, a una colección de palabras que tienen las mismas características o funciones. ¿Correcto? Y una vez que yo ya me decidí por utilizar esta palabra, obviamente descarto todas las demás, es decir, hay una exclusión de todo lo demás. Una vez que yo ya me decidí por un sombrero en lugar de una gorra y me lo pongo, pues he excluido a todo el universo de paradigmático, es decir, de cosas que están dentro de ese paradigma que pueden tener las mismas funciones. Otros sombreros, unas cachuchas o qué sé yo, alguna otra cosa, una tiara o una corona que se ponga en el sombrero, ¿no? ¿Sí? Selecciona entonces, en el caso del paradigma, solamente puedo solucionar un objeto o una función a la vez. Por ejemplo, en el caso del signo lingüístico, solamente puedo designar una palabra a la vez para una determinada función. ¿Sí? Entonces, por último, hablando en términos matemáticos, trabaja con la condición O. ¿Sí? O usas el sombrero de charro, o usas el Panamá, o usas la cachucha, pero no puedes usar todo al mismo tiempo. ¿No? Cuando uno va al cine,
y ahora los cines ofrecen muchas películas. O cuando iba al cine, porque no sé si vayan a seguir los cines, cuando uno iba al cine, se formaba en la fila y entonces tenía que tomar una decisión. Ahí había un paradigma, es decir, había películas que tenían las mismas características. ¿Cuáles son? Se exhibían en una sala, duraban más o menos lo mismo, eran películas de entretenimiento, ¿no? Muy bien. Las mismas cualidades estructurales, pero se presentaban como un paradigma, es decir, había, no sé, 4, 6, 10 cines. Paradigmáticamente, cuando yo llegaba a la taquilla me decían, ¿cuál quiere ver? ¿Quiere ver la de la sala 1 o la de la sala 2? ¿O la de la sala 3 o la de la sala 4? Hay una exclusión ahí. No puedo ver todas al mismo tiempo. No me puedo decir, pues las 4. No, pues no puedo estar en las 4 salas al mismo tiempo. Es un paradigma. Se ofrecen las 4, pero solamente puedo escoger una. Y una vez que ya escogí la una, todo lo demás queda relegado, queda excluido. Eso es lo que es un paradigma. ¿Ok? Así como en el cine, dirá después Barthes, tenemos paradigmas en todos lados. ¿Sí? Tenemos paradigmas en todos lados. Siembro esa idea, después la retomamos. Tenemos entonces lo que está opuesto al paradigma, pero que es complementario al paradigma, es esto que nosotros llamamos sintagma. ¿Qué es sintagma? Un sintagma no es una colección, un sintagma es una combinación. Es una combinación de diversos paradigmas, ¿no? Están estos paradigmas que cumplen una función, está este otro que, donde hay elementos que cumplen otra función, está este donde tenemos, bueno, tenemos varios paradigmas y lo que hago es una combinación. Por ejemplo, en mi ropa, ¿no? En mi ropa, pues, escojo la cachucha para la parte de arriba y escojo esta blusa para mi torso y escojo estos pantalones para mis miembros inferiores y escojo este calzado. Entonces, de todas las gorras o de todos los elementos que pude escoger para la cabeza, me decidí por esto. De utilizar una camiseta, una blusa, una camisa, un top, etcétera, etcétera, pues escogí esto. De utilizar unos pantalones vaqueros, unos formales, unos capri, unos palazzo, unos, no sé, escogí estos vaqueros. Y de escoger unas zapatillas, un zapato de tacón, unos mocasines, escogí estos. Es decir, están los paradigmas de las cosas que se ponen en la cabeza, el paradigma de las cosas que se ponen en el torso, el paradigma de los pantalones, el paradigma del calzado, que tienen las mismas funciones y tienen muchos elementos dentro del paradigma. Pues de todos esos paradigmas, en este sintagma, yo voy escogiendo un elemento de cada uno de esos conjuntos y la combinación de todo esto, la selección que yo hago de diferentes paradigmas, eso es lo que yo llamo sintagma. Hay una sintaxis. Aquí, en lugar de la exclusión, pues opera la inclusión, es decir, quiero mi gorra y lo que tengo para acá abajo y lo que tengo, siempre y cuando sean diferentes. Yo no puedo escoger esta gorra y esta gorra, no, es una de cada paradigma. Entonces selecciono varios objetos o funciones de varios paradigmas dependiendo de la ocasión. A diferencia del paradigma que opera con la condición O, aquí operamos con la condición I. La cachucha y la blusa y los pantalones y los zapatos, ¿no? Paradigmas y sintagmas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las máquinas que están ahí de juego, hay una combinación de sintagmas y de paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, pues es toda la línea de la posible colección que hay de todos estos en esta posición. Es decir, aquí, por ejemplo, te puedes tocar al menos bar, 7, cereza, no sé cuál otro haya, ¿no? Este es un paradigma. Este es un segundo paradigma. Este es un tercer paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones aquí. Aunque nada más estoy viendo el 7, pues hay muchas opciones para escoger. Aquí hay muchas opciones para escoger. Aquí hay muchas opciones para escoger. ¿Qué es lo que pasa cuando jalan la máquina? Pues la máquina lo escoge al azar. Entonces, un paradigma
¿Qué es esto que está en amarillo? Es estas líneas verticales, diríamos. Es una colección o un conjunto de funciones con las mismas características. Las opciones son 7, bar o cereza. Un sintagma, entonces aquí ya es más este, más este, o este y este y este, es la combinación de la selección de diferentes paradigmas. El 7 del paradigma 1 y el 7 del paradigma 2 y el 7 del paradigma 3. Entonces, como ustedes ven, son opuestos, pero son complementarios. Esto que está diciendo eso se pone más de manifiesto cuando nosotros utilizamos esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí un paradigma. Este paradigma son nombres de personas. Pueden ser femeninos o masculinos. Laura, Alejandro, Manuel, Rodrigo, el que ustedes quieran. El segundo es un verbo principal conjugado en un determinado tiempo, que es el verbo ser. ¿Sí? En todas sus formas paradigmáticas. Después vemos el verboide, ¿sí? Que está de alguna manera modificando el verbo. ¿Sí? En este caso, ¿cómo se llama? Gerundio, ¿no? Viendo, comiendo, riendo, hurgando. Y por último está pues un objeto directo que nos dice que es circunstancial, ¿sí? Hoy, ayer, mañana, el lunes. Entonces yo puedo hacer combinaciones. Aquí está el paradigma, nombres, paradigma verbo, paradigma gerundio, paradigma circunstancia, ¿no? Entonces, de cada uno de esos paradigmas yo puedo escoger uno. Aquí está Alejandro, estaba comiendo ayer. Y aquí tengo mi elección, que es un sintagma. Pero podría ser Manuel está riendo el lunes. O no sé, Rodrigo estará hurgando hoy. ¿Correcto? Entonces, los sintagmas es la combinación de elementos que existen en diversos paradigmas. Eso es un sintagma. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces seguimos con la cuestión de lengua y habla. ¿Qué es lengua y qué es habla? Estamos llegando a la tercera oposición. La primera oposición que vimos fue significante y significado. Segunda oposición que vimos, paradigma y sintagma. Tercera oposición o dicotomía que estamos viendo es lengua y habla. Son dos funciones, son distintas, están opuestas, pero son, decíamos, complementarias, ¿no? ¿Sí? Bueno, una cosa es la lengua y otra cosa es el habla. ¿Qué es el habla? El habla es la realización personal de la lengua, es decir, es un acto mecánico que yo tengo para proferir mis expresiones. Eso es el habla, ¿correcto? Ya no estoy hablando. El acto mecánico de proferir las expresiones, eso es el habla. Y también tengo la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es el conocimiento de cómo puedo hablar. La lengua es el conocimiento, ¿sí? Es este ente abstracto que está dentro de la cabeza de todos los hablantes, pero físicamente ninguna. ¿Sí? Y entonces la lengua, que es colectiva, ¿sí? Es una institución. ¿Por qué? Porque es de uso social. Es una convención. ¿Por qué? Porque la usamos todos. ¿Sí? La lengua me permite adquirir un determinado conocimiento acerca de cómo puedo expresarme, y el habla es cuando me expreso, cuando finalmente yo estoy profiriendo los sonidos que puedo relacionar con determinados conceptos a nivel del signo, ¿no? En ese orden de ideas decimos que el lenguaje, bueno, no decimos, Saussure lo dice, el lenguaje dice, menos el habla, el lenguaje menos el habla, nos da la lengua. A ver si queda más claro esta oposición lengua y habla. Bueno, la lengua es una institución social, ¿sí? Que, pues, es un sistema de valores intercambiables. Decíamos, estábamos hablando hace un momento del sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema
Es un conjunto de relaciones entre elementos. Dije conjunto de relaciones, no conjunto de elementos. Conjunto de relaciones entre los elementos de los signos lingüísticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa lengua, es decir, todas las relaciones entre todos los posibles conceptos, ¿sí? Eso que está adentro de mi cabeza, eso es la lengua. ¿Ok? Dice aquí, cada elemento de la lengua, cada significado que está ahí, ¿sí? Tiene un valor diferencial de otros. ¿Qué quiere decir diferencial de otros? Es como una moneda, dice Saussure. ¿Qué es esto que es como una moneda? Una moneda, como tal, tiene un significado y tiene un significante. El papel no vale nada, ¿sí? El papel vale en función de que es convencional, de que todos le reconocemos el valor, ¿sí? Los signos, o sea, el sonido, el significante no vale nada, a menos que nosotros le demos ese valor de manera convencional. A esto le vamos a llamar termo. Así que el sonido termo, de hoy en adelante, va a tener un determinado uso, ¿sí? ¿Cuál es el uso? Relacionar ese sonido termo, que es el significante, con esto, con una noción mental. ¿Cuál es la noción mental? Sustituir al termo en mi mente. Es decir, cuando yo le digo a una persona, oye, ¿viste el juego el día de ayer? Pues él está con esas palabras sustituyendo la experiencia del día de ayer. No, no es que alguien lo diga, ¿no? Si yo digo la palabra perro, mi palabra está sustituyendo la idea de perro, no a un perro en particular, porque ya hablamos que son rasgos estructurales. Toda la noción que yo entienda que es perro, no a un perro en particular, ¿correcto? Bueno, pues cada elemento de la lengua tiene un valor diferencial de los otros, es decir, tiene una red de relaciones. Yo puedo utilizar signos y con un significante a cambio que recibo un significado. Pero también hay relaciones no de significante y significado, sino con otros signos, como en las relaciones sintagmáticas. Yo le digo a alguien, tú me caes muy bien. Utilizo muchos signos, ¿sí? Los estoy relacionando. ¿Y por qué le dije muy bien y no le dije de pelos? ¿Por qué no le dije muy bien y no le dije a todo dar? ¿Por qué le dije muy bien? Es decir, porque cada vez que hablo, yo selecciono de un paradigma estas expresiones en lugar de otras y tengo por fuerza que dejar otras por allá, pero no me interesan por el momento. Esta es la adecuada, la que yo quiero, ¿no? Y al momento en que yo profiero esas palabras, ¿sí? Se vuelve habla, ¿no? El habla es la manera que yo tengo de hablar, ¿no? La lengua resiste al habla porque está antes que el individuo y sobrevive al individuo. Es decir, si yo no conozco bien la lengua, no sé cómo está organizada, no sé cuáles son las reglas, ¿no? Entonces hablo mal. Pero el hecho de que haya muchos hablantes que hablen mal, pues no necesariamente le hacen nada a la lengua, ¿sí? Es decir, tengo que ajustar mi habla a lo que es la lengua para que haya una correspondencia de buen uso, ¿sí? Yo puedo hablar mal, ¿no? Por ejemplo, esto nosotros le decimos mano, ¿no? Y esto acá es otra mano. Y en plural, en México le decimos las manos. Es, suban las manos, ¿no? En Argentina le dicen, suban las manito. O sea, no sé por qué lo dicen así. A mí me parece que hablan mal, porque la lengua determina que, pues si está diciendo la mano, tendría que ser las manos, ¿sí? Y como son las, si sube las dos, suban las manitas. A mí me parece que ahí no está usándose bien la regla de la lengua y por eso están hablando mal. No sé si me explique. El habla es una manera que se tiene de realizar la lengua. Acá decimos, el habla es un acto de selección y combinación individual que se materializa en expresiones. Yo tengo una amiga que se llama Greti y cuando explicaba este tipo de cosas decía, ay Dios mío, si así está tu habla, ¿cómo está tu piensa? ¿No? Para decir, bueno, si hablas mal, quiere decir que piensas mal. Bueno, las combinaciones
del código que hace el hablante para expresar su pensamiento. Es lo que nosotros ya decimos que es el habla. La producción de expresiones, ¿sí? El habla, decimos, es la actualización de la lengua. ¿Por qué es la actualización de la lengua? Porque en el momento en que hablamos, la lengua aparece, ¿correcto? Voy a usar unas metáforas para entender así la diferencia entre lengua y habla, porque a veces queda difusa, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar la metáfora del closet. La lengua son todos los términos que tienen todas las posibles relaciones entre sí. Tú puedes tomar cualquiera de los términos de la lengua. Y cuando nosotros tenemos la noción del habla, pues el habla es las cosas concretas que yo escojo de la lengua. De la lengua saco esto de un determinado paradigma, saco esto de otro determinado paradigma y entonces hago una sintaxis y al proferir los sonidos tengo una realización individual, tengo una expresión particular de lo que es la lengua. En este caso, la lengua es el closet con todas las relaciones que hay posibles entre todas las prendas. Y el habla es las prendas que escogí específicamente para esta ocasión porque necesito verme de determinada manera. ¿Ok? Y el resto se queda ya en la lengua. ¿Sí? Bien, segunda metáfora, la metáfora de la música. La lengua es como la partitura donde todos los sonidos ya están normados, ya están calculados, ya están ahí puestos, están relacionados. Y el habla es la interpretación personal que yo hago de la lengua. Ya sé que la lengua me marca ciertas reglas, pero yo tengo también cierto margen de libertad para expresarme de un determinado modo. Eso es el habla, la realización individual de la lengua. Por último, este último ejemplo acerca de lengua y habla, pues aquí tengo la lengua que en otra parte de la literatura ya se empieza a utilizar, en lugar de utilizar el término lengua, utilizan el término códigos, cuando se habla de otro tipo de signos no lingüísticos. Hay otros signos no lingüísticos, sí, por ejemplo, los signos visuales. La fotografía, ¿no? Es un ejemplo de que puede haber un significante que no sea lingüístico. ¿Ok? Entonces, a eso que nosotros en lingüística le llamamos lengua, ¿sí? En otras áreas le dicen código, cuando se trata de estructuras no lingüísticas, ¿no? Le dicen código. Y eso que nosotros llamamos habla en el signo lingüístico, ¿sí? En otra nomenclatura, es decir, en otra manera de nombrar las cosas, le llaman mensaje, porque es una cuestión sumamente personal cómo utilizo la lengua, ¿no? Bueno, y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que están hablando estos señores. Seguramente están hablando con palabras, todas esas palabras estarán contenidas en la lengua. Muy bien. Pues hasta ahí con esto de lengua y lenguaje. Nos falta, perdón, y habla, nos falta una última situación a dilucidar de estas categorías dicotómicas, diría Saussure. Nuevamente, una dicotomía que es cuando nosotros tenemos dos conceptos que están opuestos entre sí, pero que son complementarios. Funcionalmente hablando, son parte de una misma estructura, ¿no? Ok, tenemos esto que es la sincronía y la diacronía, ¿sí? Saussure, para analizar la lengua, la congela por un momento, ¿no? Y empieza a ver cómo están las relaciones entre estos elementos en este momento y después cómo está viendo hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Es como una especie de juego de ajedrez en donde tú llegas a la partida, ves dónde están las piezas y podrías deducir cuál fue el movimiento anterior y por supuesto podrías saber cuál es el movimiento posterior, sin necesidad de haber tenido que ver todo el partido. Es decir, sin necesidad de recurrir a toda la historia desde el principio, sino ver las relaciones que tiene en el tablero en este momento actual. Bueno, pues entonces cuando un análisis es sincrónico, es descriptivo, es decir, yo estoy viendo cómo funciona todo en este momento, en el tiempo, congelado en el tiempo. Veo, a ver, esto significa esto. Esto es muy importante porque después se retomará en los estudios culturales.
¿sí? Es un pequeño aviso, ¿no? En los estudios culturales dicen, bueno, actualmente, ¿cómo visten los rockeros? Pues los rockeros vestían de manera diferente en los años 60, en los 70 y en los 80, ¿sí? Si hacemos una descripción de los elementos que llevaban y qué significaban, pues tenemos que verlo momento por momento, ¿sí? Esto es un análisis sincrónico. Ponemos un poco allá la historia y empezamos a explicar este momento actual, cómo están estas relaciones, ¿sí? En la sincronía, pues estudiamos los fenómenos, cómo están dispuestos, como dicen ahí, en el eje de la simultaneidad, es decir, en este momento que está sucediendo. ¿Sí? Y después, también tenemos que la sincronía, un fenómeno sincrónico, es estudiar la relación entre los fenómenos coexistentes. Es decir, estos fenómenos, ¿sí?, que se están moviendo de esta manera, ¿qué relación tienen con otros fenómenos que están al lado? Porque seguramente hay una relación como de sintaxis alrededor, ¿no? ¿Sí? Sintaxis es decir que tienen un contacto, ¿no? Por otra parte, la diacronía, que está ahí puesta en verde, es hacer un análisis histórico, por ejemplo, las etimologías, ¿no? En el caso del signo lingüístico, decir, oye, ¿y por qué se dice inflamar? ¿Por qué le dicen inflamable? Inflamable quiere decir que se quema, y cómo es que tiene la partícula in, que significa negatividad o negación, y me dicen que significa que se puede quemar. Ah, pues mira, etimológicamente, es decir, yéndonos a la historia, resulta que la palabra inflamable viene del verbo latino inflamar, que significa prender en llamas. Entonces, como pasó al español, se fue deformando y quedó en inflamable. Y a veces pensamos que como tiene esa pequeña partícula, pues quiere decir no flamable. Cuando esa partícula no existió, el verbo completo es inflamar. Pero esto lo sé a partir del análisis histórico, es decir, de un análisis diacrónico que me dice de dónde viene y hacia dónde va la cosa, ¿no? La diacronía, ¿en qué consiste? Pues a diferencia de la sincronía, que está centrada en estudiar las relaciones, pues estudia más o menos cómo ha pasado alrededor del tiempo para que llegue acá. Estudia la relación entre lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Si yo tuviera que explicarlo, por ejemplo, con el caso de un filme, podría decir que la sincronía es cuando yo paro, sí, y tengo un solo fotograma y analizo ese fotograma. Digo, bueno, mira, las relaciones en este fotograma están así. Mientras que podría decir que la diacronía es ver todos los fotogramas de corrido, es decir, ver todo el filme. ¿Sí? En la lengua a veces se tienen que hacer análisis sincrónicos y parar y entender cómo está la relación ahorita. A veces se tienen que hacer análisis diacrónicos y, bueno, esto que está ahorita, ¿por qué está así? Me regreso un poco o me adelanto un poco para saber qué fue lo que pasó. Así que las categorías, aunque son opuestas, funcionalmente hablando, son complementarias, ¿no? Totalmente complementarias. Bueno, pues acá tenemos la bibliografía de esta sección. Por si ustedes quieren consultarla, voy a dejar de compartir pantalla. Y entonces regresamos aquí para despedir esta sesión del día de hoy. Hoy estuvimos viendo entonces una explicación acerca de algunos conceptos del estructuralismo contenidos en la obra del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, particularmente sus categorías dicotómicas. Nos referimos a signo, significante y significado, a paradigma y sintagma, sincronía, diacronía, y tratamos de explicar parte de su utilidad, ¿no? Acerca de cómo se utilizaba este método estructural en el caso de Saussure, y después vamos a ver cómo influyó a una serie de pensadores posteriormente en el siglo XX y hasta en el siglo XXI. Hasta aquí con el tema del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.